¿A qué nos referimos cuando hablamos del único Dios verdadero? Cuando hablamos del único Dios verdadero, estamos queriendo decir que fuera de ese único Dios verdadero no existe otro. Una vez aclarado esto, es necesario entender cómo ese único Dios verdadero se ha revelado y relacionado a lo largo de toda la historia con la humanidad. Y para ello es muy importante entender la Trinidad, pues es como ese único Dios verdadero se ha revelado y relacionado con nosotros. Pero surge una pregunta: ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es una doctrina central en el cristianismo que afirma que Dios, siendo uno solo y divino, existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios existe en tres personas distintas en cuanto a la forma en que cada persona de la Trinidad se relaciona entre sí, y también cómo se relacionan con su creación, nosotros. Para entender un poco más sobre esto, veamos la siguiente ilustración. Aquí claramente podemos observar cómo el Padre es divino, cómo el Hijo es divino y cómo el Espíritu Santo es divino, pero al mismo tiempo se reconoce y afirma una distinción. Esa distinción es que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo ni tampoco el Padre. Creer en la Trinidad no es creer en tres dioses. Esa es una falsa acusación hacia el cristianismo, ya que nosotros como cristianos no somos politeístas, no creemos en muchos dioses, más bien somos monoteístas, pues creemos en un solo Dios que existe en tres personas distintas. Hasta este punto te estarás preguntando, pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedes creer en un solo Dios, pero al mismo tiempo afirmar que existe en tres personas distintas? ¿Qué acaso no es contradictorio? Una respuesta breve y corta es no es contradictorio. Y te explico el porqué. En realidad, lo que vemos no es una contradicción, sino más bien, lo que vemos es algo que en filosofía se conoce como paradoja. Y una paradoja es algo que en apariencia o a primera vista parece contradictorio. Pero una vez que escudriñamos y analizamos a profundidad dicha paradoja, descubrimos que no es ilógica ni contradictoria. Es por eso que cuando analizamos a profundidad el misterio de la Trinidad, descubriremos que el motivo por el que algunas personas que niegan la Trinidad se basa en una mala comprensión y entendimiento de la Trinidad, pues las Escrituras mismas nos revelan que Dios es uno en esencia y tres en persona. Espera, ¿a qué te refieres con que Dios es uno en esencia y tres en persona? Bueno, básicamente estoy explicando los dos pilares en el que se fundamenta la Trinidad: esencia y distinción. Cuando decimos que Dios es uno en esencia y tres en persona, estamos diciendo que cada persona de la Trinidad es distinta en una cosa y es una en otra cosa. ¿Y cómo es eso? Una forma simple de explicarlo es entendiendo que cada persona de la Trinidad es una en esencia, porque cada persona de la Trinidad comparte y posee de manera plena cada uno de los atributos exclusivos de la divinidad. Por ejemplo, cada persona de la Trinidad posee eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etc. Pero también cada persona de la Trinidad es distinto uno del otro, puesto que cada uno de ellos tiene una personalidad y voluntad propia, donde cada uno de ellos se relacionan entre sí de forma individual, siendo distintos de las otras dos personas de la Trinidad, y de la misma manera, en esa distinción, se relacionan con cada uno de nosotros, su creación. Llegado hasta este punto, seguramente te estarás preguntando si existe evidencia bíblica a favor de la Trinidad. La respuesta es sí, sí existe evidencia bíblica a favor de la Trinidad. Y la primera evidencia bíblica la encontramos en Mateo 3, 16, 17, que dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente,
Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En este pasaje aparece claramente la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, y el Espíritu como una paloma, además de que el texto mismo denota una distinción de cada persona que se menciona en este pasaje. La segunda evidencia bíblica se encuentra en Juan 3:16, donde dice: Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también podemos ver una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Vemos cómo el Padre entrega a su Hijo por ese gran amor que tiene por su creación, para expiar los pecados del mundo. Ese acto de dar o de entregar indica claramente una acción, y en esa acción podemos ver claramente la distinción de que el Padre no se entrega a sí mismo, sino que entrega al único Hijo, Jesús, por amor a todos nosotros. La tercera evidencia bíblica se encuentra en Hebreos 1:8, que dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En este pasaje bíblico claramente se nos muestra otra distinción entre el Padre y el Hijo, pues el Padre dice que el Hijo es Dios. En otras palabras, el Padre declara que el Hijo también posee la esencia y naturaleza divina. A eso se refiere cuando dice: Tu trono, oh Dios. La cuarta evidencia bíblica la encontramos en Génesis 3:22, donde dice: 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Aquí vemos claramente cómo la Trinidad se hace presente cuando Dios dice nosotros, pues aquí vemos un pronombre personal que está en plural, y en esa pluralidad vemos que Dios Padre no estaba solo durante la creación y después de la creación, sino que estaba con las otras personas de la Trinidad. A continuación te dejaré más citas que muestran la distinción entre cada persona de la Trinidad, así como su divinidad. Y sin más que decir, me despido. No olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. De igual forma te invitamos a que dejes tus aportes y dudas en la caja de los comentarios de este video. Que Dios te bendiga.